camino a la Enterprise. Me decían mis amigos, vos vas a ser capitán, pero soy remera roja, seguro voy a espichar. Remeras rojas, con esa facha, ¿dónde van? Voy con rumbo a nuevos mundos y un vulcano me sigue atrás. Tírale un phaser, o ese Klingon lo va a matar. Si le disparan o lo lastiman, el dogma Koi lo curará. Tengo mi remera roja, voy camino a la Enterprise. La misión es peligrosa, ya me empieza a no gustar. No. Al final me dio cagazo, sí. Y no fui a explorar. Me quedé haciendo radio y mandé a Kirk a cagar. Bienvenidos a la primera emisión de Remeras Rojas. Nos subimos a la nave, le dimos el Warp 5 y arrancamos. Así que vamos a empezar a pasar a presentar a la tripulación. Bueno, el que les habla es Leonardo Rubio y me acompaña otro tripulante con la remera roja, que es el señor Fede Velasco. ¿Cómo le va? Buenas noches. Nos subimos. Esa voz, por Dios. Nos subimos. ¿Viste? Bueno, y ahí, ¿qué? ¿Se hace el serio? Mi voz radial. Claro, de repente tiene voz radial. Y otro tripulante acá lo tenemos a Mael. ¿Cómo estás, Mael? Buenas, Leo. Buenas, señores. Sí, es acá el alférez Ismael presentándose. Muy bien, muy bien. Y también tenemos al radio operador, a Gonza, que ahí está firme. El teniente que nos hace... ¿no? Exactamente, Claro. exactamente. Bueno, primera emisión, nos subimos, arrancamos, como ya dije, el Warp, pusimos rumbo y arrancamos. Así que vamos a hablar un poquito tenemos un montón de secciones que las vamos a ir descubriendo a través de los programas. Ahora de a poquito vamos a ir vendiendo lo que va a tratar el programa de hoy. Pero también tenemos un poco de historia de por qué empezamos hoy a hacer un programa de Star Trek. ¿Por qué Star Trek? Claro, ¿por qué Star Trek? No, ¿por qué Star Trek? Es raro. Es raro. Somos raros, es cierto. Eso seguro. Es raro. Bueno, si que somos raros, sí, eso ya no me cabe dudas. No hay dudas. Pero Es cierto. ¿por qué Star Trek es raro? No, está bien. Hay que hacer programas de cualquier cosa. De cualquier cosa, sí señor. Si No, hay bueno, programa de Star Wars, muchachos. Hay programas de cocina, boludo. ¿De cocina de Star Wars? No. Ah. Ojo. De cocina de Trek. cualquier cosa. De cocina Trek. Ahí puede ser, Cocina Trek. Bueno, decimos. estamos transmitiendo de tetrisradio.com en espacio multicultural Punto de Fuga, que es acá nos da la casa. Tenemos vías de comunicación, tenemos El WhatsApp. Tenemos un WhatsApp que lo vamos a decir si nos quieren mandar mensaje, putearnos o mandarnos phasers, lo que usted quiera. Es 11 22 50 37 92. 11 22 50 37 92. Ahí nos pueden decir lo que quieran. Nos pueden hablar en Klingon. Tenemos un traductor de Klingon acá, así que podemos sí. usarlo. El señor Velasco sabe Klingon. Sí. Si no, tenemos los traductores. Sí, por supuesto. Si no, tenemos los traductores universales. Bueno, estamos, como ya dijimos, en Tetris Radio, y las redes de contacto son, nos puede buscar en Facebook por Remeras Rojas. Exactamente, y Instagram. En Remeras Rojas. Y también tenemos Twitter. En Remeras Rojas. Porque... Bueno, somos un poco monotemáticos, me parece. ¿Y qué tenemos puesto? Unas remeras Unas rojas, remeras. por Exactamente. supuesto. Unas remeras rojas. Bueno, la verdad que era más fácil que sea todo remeras rojas. Exactamente. Y obviamente no hubo ningún hincha de Independiente que lo haya, Claro. que lo haya usado el problema user, que sí. tenemos con esto es que es muy posible que terminemos muriendo al final del programa, pero bueno. En realidad no sabemos si este no es el primero y último. Y último, claro. Que para hacer la Estamos traducción. tratando de Bueno, luchar contra eso. Tenemos de todo. ¿Qué tenemos? A ver, por ejemplo, el libro de la semana. Tenemos, sí. Va, libros Trek, ¿cómo se llama? Trek, claro. La idea era generar distintas secciones, obviamente todo referido a Trek, y otros no tanto, veremos, lo usaremos a Trek de excusa, ¿no? Como tiene que ser. Claro. Y bueno, una de las cosas que vamos a hablar, también más allá de del libro Trek, es del capítulo de la semana. Eso sí, eso vamos a tener todos los programas, un distinto capítulo. Sí. Pero, ¿y cuál es el contexto que elegimos para esta temporada Claro, cero? la idea es esa, es que sea temático por mes. Bueno, acá en esta temporada cero, digamos, no va a ser un poco más de un mes, o más o menos. Más o menos. Sí. Es casi 5 lo mismo. episodios son lo que cinco- largamos en son esta 5 temporada capítulos, cero. Y elegimos, creo que los peores capítulos. Lo habíamos, digamos la verdad, lo habíamos nombrado como los capítulos de mierda.
Sí, ¿Sí, bueno, no? sí, Digo, sí, sí. exactamente. Porque Sí. somos Trek y nos bancamos, como buen Trekkie, que haya capítulos de mierda. Por supuesto. Exacto. Así que iremos charlando de eso. Estos primeros 5 Claro. capítulos elegimos las 5 series clásicas por Sí, dejamos a decirle Discovery por a ahora. Discovery ¿no? afuera y bueno, y a la serie animada también, porque creo que teníamos que meter casi todos. Creo que zafaba uno. Claro, era al revés, ahí tenemos que elegir el bueno. Claro. Y bueno, nada, pero de todas las demás vamos a ir tratando de ver por lo menos los que para nosotros son los peores episodios de cada una de estas series. Estuvo peleado. Sí. En Hay algunas algunas temporadas estuvo peleado, en Sí, otras señor. fue muy fácil y Sí, llegamos al consenso rápidamente. Sí, señor. Bueno, arrancamos con la serie original. Obviamente, sí, TOS. y encima va a ser cronológico. Vamos a empezar con TOS, seguimos con Exacto. TNG y así en adelante. Y arrancamos con Exactamente. el cerebro de Spock. El cerebro Spock, sí, que lo hablaremos en En un el próximo rato. bloque. Sí. Exacto. Sí. Y también otras cosas que vamos a hablar, como parte de este camino que hacemos en la radio, es de los viajes que no fueron, de los trek que no pasaron. Que al Exacto. final se cayeron por Una cosa por otra. Por una cosa o por otra, se quedaron en el camino. no llegaron al Hay lugar. más de los que uno quisiera, por Hay desgracia. muchísimo. Hay muchísimo. Y hay muy buenas ideas. Y hay muy buenas ideas. Y arrancamos así con una que- grosa, ¿eh? Y arrancamos con una grosa, así que nada, iremos develando estos viajes que no fueron a lo largo de Lo que sean los lo capítulos. que sea, lo que dure Salvo los que en programas. después de este nos muramos. Los Claro, que pichemos, claro. Claro. que pichemos. Y para finalizar el programa tenemos las efemérides. Y ¿no? tenemos las efemérides de qué es lo que pasó en Star Trek como un día de hoy. Exactamente. Que en realidad va a ser la semana. Claro, exactamente. Así Por que- eso vamos a poder robar un año nada más. Sí. Claro, Después se nos acaba. Me acabo de dar cuenta. claro, es Es verdad. una sección que termina y muere en este. Claro, Pero bueno, si tiene una remera roja esa sección. Sí, no, Claro, no, sí, no. sí. Sí. Bueno, vamos a empezar a contar un poco, a ver, acá entre nosotros, estos tripulantes, cómo fue nuestro acercamiento en Star Trek. Le contamos a los radio escuchas del otro lado que están subidos a la tripulación acá en la familia de Tetris. Se subieron a remeras rojas. En la USS Tetris. Ojo. O es ese Tetris Radio. Claro. Ese Tetris me gusta, ¿eh? Me gustó. Me gustó más. Sí, sí. Bueno, acá me señalan que quieren que empiece yo a contar cómo fue mi Sí, acercamiento sí, sí. Trek. Y bueno, mi acercamiento a Trek fue, o sea, a mí lo que me evangelizó, como yo digo, en Star Trek, fue Star Trek La Nueva Generación cuando lo pasaban en Canal 2. Yo te voy a pedir un favor, Leo, antes de ser encarecidamente. Yo A sé ver. que tu conocimiento del inglés, pero puedes decir Star Trek y Bueno. no Trick, hijo Bueno, de puta. bueno. Gracias. Por eso lo tenemos bueno. Pasa que vos hablas Klingon, él no. Claro. Ese es el tema. Pero O igual, Él no habla ni pero- castellano. O Igual, pronuncio igual. mal. Por eso las pronunciaciones correctas del inglés se lo voy a dejar a ustedes, muchachos. Así no me rompen las pelotas. Vamos a hacer así. Bueno, fue, remontando mi historia, fue en Canal 2. Yo no sé si era América en ese momento. No, era Canal Era 2 el Canal todavía. 2, ¿no? Que arrancaron con este ciclo de ciencia ficción, que en realidad ciencia ficción era ciclo Trek, porque No había otra cosa. no había otra cosa. A las 8 de la noche empezaron a pasar, y yo lo enganché ya empezado de este ciclo. Que arrancaban con La Nueva Generación, la pasaron completa. Después, yo no sé si se llegó a repetir y mandaron Deep Space 9. Ese fue mi acercamiento. Después, obviamente, ahí me enganché con las películas, las conocía, las tenía vistas de la tele. Pero ahí hay algo, ¿viste? Porque a pesar de que, de nuevo, seguramente creo que a Fede le pasó lo mismo. Empezamos ahí. Si no fue ahí, fue. No, Fede creo que después. me parece que lo vieron otra vez. Ahora lo va a contar. Bueno, no lo voy a contar. Pero lo que digo es, igual lo conocíamos a Spock. Sabíamos Sí. que era la Enterprise. Sí, Sí, sí. Digo, obviamente. no hacía falta. Exactamente. ¿no? Era como un conocimiento adquirido, ¿no? Cultural, ¿no? Sí, Estaba en exactamente. el inconsciente O sea, colectivo. La tía Sí, Esther sabe pero- quién es Spock. A ver, por pero supuesto. seguramente Mi había abuela muchos sabía quién era tipos- Spock y le decían el diablo porque... Totalmente, por las, Claro, las pestañas. Mi viejo decía que era venusino en lugar de vulcano. Es No hermoso. sé, era con B corta. está bien. Hermoso. Por Pero lo para mi menos era viejo con B. estaba convencido que era venusino. Está Pero muy bueno, bien. vaya uno a saber por qué. ¿no? Claro. Y Yo bueno, ya- entonces, Fede, vos que. Sí, yo, a ver, me enganché realmente con Star Trek, obviamente también en esas pasadas gloriosas de Canal 2. Pero había otros lados donde lo Donde, replicaba. pero yo ya había visto, porque soy un poco más viejo que Leo, no mucho, pero yo ya había visto TNG en Canal 13. Bueno, Cuando la daban en Canal 13, que la daban junto con Captain Power. Mirá, Bueno. ¿Qué otras pero cosas que más? medio que fracasó en ese momento. Sí, ahí creo que
¿Qué pasó? Esto debe haber sido 1988, 89. Breve, mi hermano también la empezó en ese momento y no le enganchó, no le gustó picar la onda, a mí no. tampoco, fracasó. a mí tampoco me gustó en ese momento. Es la primera, creo que llegaron a dar solo la primera temporada. Es más, te lo confirmo. Dieron solo la primera Solo temporada la primera porque temporada. yo la vi ahí también. Bueno. Obviamente yo también soy un poquito más viejo que Leo, Sí. porque es el niño que tenemos acá en la tripulación. Niño de 35 años, Por ¿no? eso, bueno, Bueno, nosotros está bien. somos un poquito más grandes. Un poco más viejos. Y una de las cosas que me pasó es que yo no agarraba Canal 2 en mi casa, Claro, porque era de La Plata. exacto. Porque había que tener Era un una cable. época en la que éramos niños pobres. y Tenías no que andar con la teníamos antena cable. en el techo agitando Sí, a ver si te claro. enganchaba, más Claro, o menos. más Sí. o menos. Con peligro de que te caiga un trueno. Ponele, o caerte de la terraza, que también podía pasar. Entonces yo nunca la vi, la de Canal 2. Yo empecé en Con Canal el 13. cable. Ah, no. Yo empecé en Canal 13 como Fede. Esa temporada y ahí quedó. Y ahí quedó. Y después nunca más. Salvo alguna que otra película, pero yo iba a buscar al pelado. Claro. Y las películas estaban los gordos, no entendía Puede nada. sonar muy mal lo que dijiste, pero bueno. no Bueno, importa. pero Bueno, pasa. Claro. Pero ¿entendés? Digo, yo iba a buscar al pelado, al robot. Era raro. Porque no estaban. ¿Y dónde si continuaste? ¿En USA Network? Y después ya empezó en USA Network cuando Exacto. la Y- pero ya tenía cable. Viste era que tenemos a alguien distinto. que me Y corrige. uniseries. Y Uniseries. Y luego Uniseries. Que exacto. Uniseries los pasaba en las medianoches y ahí fue cuando yo lo volví a ver y ahí me grababa los capítulos que ya me gustaban, ¿viste? Bueno, ya Totalmente. se había comprado una revista. Bueno, creo que los inicios que a la gran mayoría por ahí que nos está escuchando la radio. Hay que verlos. la No, radio ojo, B. porque hay mucha gente mucho más joven. Sí, hay gente más joven que nosotros. Que empezó directamente con Voyager, lo cual es un viaje raro, ¿eh? Sí, Es un viaje raro empezar con Y Voyager. ahora hay nueva gente que se sigue sumando con Netflix. O sea, claro. Y ni hablar con Discovery. Hay gente que Sí. empezó con Discovery. Sí. No es joda, Bueno, ¿eh? y no hablemos de gente más grande que nosotros que empezó viendo a Kirk, Spock y demás. En hace- TOS, por hace supuesto, por muchos supuesto, años. claro. No, No digo, nos pero- olvidemos. verdad. No, pero digo, pero es raro que haya gente que empiece con Discovery y tenga tanto para atrás. Pues nosotros no teníamos tanto para atrás. No había nada. ¿Entendés? No había nada. Cuando Claro. nosotros los cachamos, Deep Space Nine era nueva y tenías... Es más, vimos el estreno. Claro, y tenías cuando mucho, bueno, TNG y hitos, obviamente. Pero era poco. Pero era digamos. poco, era Claro. poco. Sí, Ahora, sí. el que empieza con Discovery, que si realmente quiere profundizar, digamos, en la serie, No era un montón. para atrás tiene una Mucho. bocha. Un montón. Y al acceso de Y su Netflix. mano. Hoy hablaba con un Netflix, amigo hoy que me está decía, todo che, ahí. tengo que empezar a ver Star Trek. Y me decía, ¿sabes? En Netflix, ¿qué? Pero Netflix no está completa, no está, tenés todo, le decía. No, me dice, bueno, Claro. voy a empezar, me dice. Claro, totalmente. Entonces, lo tenés al acceso a la mano, casi que no hay excusa. Yo tenía otro amigo que me decía, ¿cómo me engancho en Star Trek? Me decía, ¿cómo Bueno, me- a mí me pero preguntaron lo mismo. hay una cuestión de gustos también. Pero nosotros tenemos una A ver. posible ¿Fórmula? Sí, una posible fórmula, que es desde TNG a partir de la Don Velasco, Tercera temporada, Exacto, final de tercera tercera temporada. tercera temporada. Ahí, bueno, muy bien ese dato porque ahí es donde yo me hice fan. Yo Y la sí. enganché ahí y ahí, que es el cambio de capítulos unitarios con Exactamente. personaje principal y aparte te termina de enganchar el final con la temporada con los Borg. Exactamente. Ahí te explota y te hace, Exacto. te evangeliza. Y aparte, porque los primeros dos, esto es para una oyente que nos pidió específicamente por Facebook, Sí, porque muchos que por ahí no están escuchando ya. que nos pidieron específicamente por Facebook, ¿dónde empiezo? Y la verdad que nosotros siempre recomendamos TNG. Si bien, de nuevo, TOS, la original, nos encanta, es hermosa, la recontra respetamos, la idolatramos todavía, Sí. tiene un pacing, un ritmo que Pero la verdad como- es complicado. Como decimos, Sí, obvio, habla- te tiene que gustar la televisión de 1960 Obviamente. para poder como soportarla, decimos en digamos, el folclore para cualquier- popular, es áspera. Es áspera. Es áspera, Sí, sí. Con respeto a la gran serie Sí. original, pero es áspera, Totalmente, totalmente. Pero bueno, más allá de eso, ahora una de las cosas que va a haber siempre al principio, ¿no? Son Aparte, noticias. son noticias. Sí, señor. Muy bien, porque de nuevo, parte de hacer este programa que era como hablábamos con Leo, la nueva Primavera Trek. Exactamente. Hay una nueva Primavera Trek que da una vuelta, que hizo que arrancó con Discovery, y bueno, y se siguen anunciando series que ahora las vamos a con NBC, ¿no? Porque NBC compró Star Trek y A mí una- sacó su plataforma Sí, en exactamente. Estados CBS. Unidos. Ah, CBS, dije NBC. Es otra cosa. Yo dije, wow, no NBC, sabía la noticia. NBC es otra cadena. Disculpen, CBS. estoy Yo pronuncio senil. mal y fue esta senil. Y yo estoy senil, directamente. Es verdad, no, si no es NBC, es CBS. CBS, CBS All Access Claro. es la plataforma. Y el caballo de batalla es Star Trek. Y los tipos lo plantearon de esa manera. O sea, arrancaron con Discovery y la onda es que todo el año haya Star Trek.
O sea, una serie corriendo todo el año Star Trek. O sea, Es ¿cuánto hermoso. hace que no pasa esto? Por eso fue una excusa que No, dijimos, nunca. hagamos un programa. No, nunca. O sea, que haya una serie todo el año corriendo, no. De hecho, los tipos lo que quieren hacer, que era lo que pasaba antes, es que iban en simultáneo. Claro. Acá los tipos no quieren que vayan en simultáneo. Ya dijeron que quieren que termine una y empiece la otra. Claro. O sea, para que todo el año haya por lo Todo el menos año es carnaval. una serie de Star Trek al aire. Y para nosotros sí, todo el año es carnaval. Y sí. Y vamos a apretar el pomo, Todo el año es definitivamente. carnaval. Sí. Todo el año es carnaval. Y bueno, absolutamente. creo que sobre esto teníamos una noticia. Sí, ¿no, exactamente, porque vamos a arrancar con las noticias, así Le damos le damos para Sí, adelante, dale para le adelante. meto Warp 5, porque más de eso no daña el espacio. No, daña el subespacio, no se puede. No se Sí. puede. Ante Somos- todo el medio ambiente. Ante todo el medio ambiente, exactamente. Bueno, se anunció, o sea, entre varias cosas que se anunciaron, una que iba a ser una serie animada, pero la sorpresa de esto, que a mí particularmente me sorprendió bastante, que son de los creadores de Rick and Morty, ¿es correcto lo que estamos diciendo? Los creadores de Rick and Morty, que Es raro. pero de ciencia ficción saben. Sí, A no full. quepe duda de eso. Eso seguro. Y aparte, no solo, a mí en realidad lo que más me sorprendió es que va a ser con gente de... A ver, que no es lo normal en ver en Star Trek, ¿no? No, pero si pensás una serie hecha en tono de joda, está bien. Bueno, claro, esa es la otra cosa que es importante, ¿no? Que es humorística. Claro. No solamente sino que es humorística. Tenemos el nombre, se llama Lower Decks. Lower Decks, Bueno, exactamente. Lower Decks no es un capítulo de TNG. Sí. Claro, el capítulo de TNG donde aparecen los que aspiran, los subtenientes, no, en realidad los alférez que aspiran a ser teniente junior. Bueno, esto es interesante decir porque se rumoreó cuando salió ese capítulo, cuando se vio a venir una nueva serie después de IPP9, en un momento hasta se rumoreó que iba a ser esa la serie. Exactamente. Después no, terminó siendo Voyager. Exactamente. Pero en ese momento, o sea, que es raro, bueno, que ahora tomen ese concepto. Y aparte que la hagan en comedia. en tono comedia. Eso es lo súper llamativo de Y toda yo esta creo que noticia. eso debe tener que ver un poco con el éxito de Orville, ¿no? Y seguramente. Que de seguramente. Orville originalmente también era una idea de Seth MacFarlane para meterla en el universo de Star Wars. ¿De Y- Star Trek? Sí, Uy, uy Dios, ¿cómo hoy estás? dormí poco, venimos de un fin de semana largo. De ajetreo. Sepan disculpar. Muchas misiones tuvo, Velasco. Sí, demasiado, ya estoy pasado de misiones. Pero sobrevivió a todas, lo cual está bueno. Exacto. Y bueno, nada, eso. Entonces me parece que no sé, que en ese momento se la bocharon a McFarlane, le Sí, dijeron sí, que obvio. no porque era en joda y ahora salen a hacerle una enjoda, digo, no entiendo. Y me pasa que está muy buena Orville, De Orville es interesante. Sí, no, muy es divertida. es muy A ver, divertida, una serie en un que- momento hablaremos. Sí, que una de serie que Orville. arrancó siendo una comedia y ahora termina siendo un homenaje. Totalmente, es una serie homenaje, totalmente. Bueno, avancemos. Tenemos Sigamos. otra noticia más, esto es muy bizarro, es sobre un cómic, el universo del cómic, que vamos a tener también secciones dedicadas a cómic en futuros programas, pero anuncian un crossover de Star Trek y Transformers, pero de Star Trek Animated, de la serie animada, y los Transformers animados. Es hermoso. Sí. IW. O Sí, sea, claro, IW, Sí, IW. la editorial IW que... y Tiene los DW derechos de- tiene los derechos de Transformers y aparte de Star Trek y sacan varios cómics de Star Trek. Es más, son cada vez que hay un crossover de Star Trek son ellos los que hacen por lo menos uno de los capítulos. Claro, exactamente. De hecho, Star de los Trek cómics. tuvo crossover crossover entre las series de IW, Infestation, que había de Star Trek, que tuvo eran de zombies, crossover con Green Lantern, tuvo crossover con la la Legión, que en su momento vamos a hablar. que ¿o? también vamos a hablar totalmente. Sí, porque la mayoría no son tan verduleros. No. Hay mucho la bueno. mayoría. La mayoría no, bueno, siempre hay que comer y hay que pagar las expensas, como decimos nosotros, y hay mucha porquería dando vuelta, pero hay muchos que están muy Que bien. están buenos, Bueno, sí, les bueno, les eso digo es un breve poco de cambio de la trama, paradigma. cómo Dale, arranca, dale, brevísimo, dale. cómo arranca la historieta. La historia comienza en el universo de Star Trek con el Enterprise investigando una llamada de auxilio en el límite del espacio Klingon, así arranca, ¿no? La tripulación descubre una mina de dilitio bajo el ataque de aviones y helicópteros del siglo XX. Cuando estos jets se revelan, como los Decepticons, Optimus Prime y los Autobots llegan para ayudarlos. Ya está, me convencieron. A mí me compraron, disculpen, pero me compraron. Ya me convencieron. cualquier Quiero ver cosa. esa verdura ya. Sí. Sí, Verdura es maravillosa. demasiado bueno. Bueno, pasemos a otra Es noticia. demasiado bueno. Otra noticia. Acaba de salir. Todavía no, en realidad sale en diciembre. Pasa que ya Fede se lo quiere tomar. Sí, ya Claro. me lo quiero tomar. El whisky de Scotty. El Montgomery Scotch. Blended Scotch Viste que no sos el Whisky. único que pronuncia mal. No, hijo de puta. pero Scott. No, es el Montgomery Scotch. Claro, exacto. Para ese chiste. Claro. No, claro, por supuesto. Bueno, voy a seguir pronunciando mal igual. Así que bueno, esto lo saca la compañía Silver Screen Bottling Company. Que no es la primera, ¿no? Que sacan. No, exactamente. Arrancaron este año para la San Diego Comic Con. Habían sacado el James T. Kirk Bourbon Whisky. Claro. Este es un Scotch. El anterior era un Bourbon. Y además habían sacado
un tiempo después el Ten Forward Vodka. Hermoso. Y ahora, bueno, nada, en diciembre sale el whiskacho de Scotty. Así, que es así el se va a que- vender acá. Acá se Acá va a se va a vender vender. acá. Vas al chino y le decís, me das el Que, whiskacho de. como digo, sale en diciembre, todavía no está a la venta, pero pueden entrar a montgomeryscottscotch.com. .com. Sí, eso. Y ahí se pueden anotar, dejan su mail, sus datos y les avisan cuando esté y lo pueden comprar. Te lo vas y te lo chupás. Y te llega a tu casa y te lo tomás. Así, Hermoso. sí, Porque a de Scotty le gustaba darle. Darle al ¿Se acuerdan el whisky. capítulo de TNG, Reliquias, que estaba buscando una bebida y Data le desempolva una del. No estaba Guinan y le da un Totalmente. alcohol que no sé qué. Algo, no Ay, importa. por lo menos le Algo. pega un toque. Le pega y un se toque, va sí, al sí, holodeck sí, sí, ahí sí. a revivir. Es más, en una de las misiones del Star Trek Online, un juego que, bueno, porque ahora viene la noticia de los juegos, entonces ya que está lo meto. Dale. Una de las misiones en el Star Trek Online tenés que ir a tomar con Coso. Con ¿Sí? Con Scotty y tratar de darle una bebida fuerte. ¿No? Es muy divertido. Genial. Muy divertido. Debe sí, ser el antecedente de este capítulo, sí, claramente, no, es muy, ¿no? muy divertido. Bueno, como dijimos, otra de las cosas que vamos a hablar en el programa es de juegos Trek. Sí, señor. ¿No? Y juegos Trek de cualquier cosa. Porque obviamente en PC hay un montón. Obviamente está el Star Trek Online, que es un juegazo y que Hablaremos ya. hablaremos en algún momento. Pero esta vez vamos a hablar de. Parece que entró alguien. Vamos a hablar de dos juegos de mesa, específicamente de cartas, que salieron el mes pasado. O sea, fue hace muy, muy poquito. Muy reciente. Muy reciente, supongo que también aprovechando la primavera Trek, porque sabemos que está. Absolutamente. Hay una saga que es el Flux, es un juego de cartas donde no hay reglas y las reglas se van haciendo en el momento. Las cartas te van diciendo las reglas. Y son temáticos, ¿no? Y son temáticos, claro, hay de exactamente. Cartoon Network, De Batman, de Animated Batman, Series, de Monty Python, hay de Monty Holy Grail, que Python, se me escapó y no, hay de Sonso no lo compré. Hay de Tulu, Ah, hay de mira. Firefly. Y había uno que era El de Starflux. El Starflux, donde te mezclaban todas las series de ciencia ficción que no tenían los derechos. Bueno, compraron los derechos ahora y sale el Star Trek Flux Pillines. de TOS y de TNG. O sea, sale uno de Por TOS separado. y uno de TNG. Pero aparte, te viene un sobrecito, que es una expansión especial, Ah, yo pensé que un que sobrecito podés de... mezclar los dos juegos. Mira. Entonces te mezclás las dos, las dos generaciones. Claro, las dos generaciones, franquicia iba a decir. No, Exacto, las dos generaciones. las dos generaciones. Y lo que tiene es, se llama British Expansion. Y una de las cosas que tiene es que la nave empieza a ser un personaje más, digamos. Excelente. La Enterprise como Ya personaje. me dan ganas de Sí, jugar. ya. Con el Flux siempre te cagas de risa. Eso Está es muy bueno, divertido, está muy sí. divertido. Está bueno ahora verlo. Los dibujos están bastante bien, el arte es muy, Ah, bueno. muy Es entretenido. interesante porque a veces te toca cada muerto. Claro, a veces es medio choto. El de TOS a mí me gusta mucho más, porque es medio vectorial, el dibujo Sí. es muy interesante. Pero después no deja de ser un Flux, digamos. Ok. ¿no? Cualquiera que haya jugado uno más o menos. Recomendamos no cambia a la mucho. gente que busque. O, Sí, sí, El Flux, sí. Sí, absolutamente. Y después otro que sale, que en realidad no es un juego nuevo, digo, estos últimos son juegos nuevos. Este no es un juego nuevo, sino que es una retematización, ahí está, un reskin. ¿Sí? Agarraron un juego que ya existía, que se llamaba, ya les digo, Fantasy Business, que Ajá. era con elfos y porquerías así, ¿no? La clásica de fantasía, alta fantasía, y lo pusieron a los Ferengis. Entonces es un juego de Soft Ferengi. Y Ok. tenés que se centra el juego en el momento en que se abre el cuadrante de gamma y vos tenés que ir a expandir el negocio del cuadrante gamma. Buenísimo. Muy bueno, muy divertido, muy muy, bueno, buen muy divertido. momento. Y se llama Star Trek Galactic Enterprises, y no Enterprise como la nave, sino como negocios Exacto. intergalácticos. Negocios intergalácticos. Sí, sí, sí. Este también es de cartas y obviamente, si son los Ferengis y es de mercadería, que tiene, es un juego de subastas. Tenés que estar subastando todo el Absolutamente. tiempo, porque es así como se manejan los negocios. Excelente. Sí, pinta muy divertido, ¿eh? Pinta muy bueno. Estuve viendo algunos Ya cosas. habrá que Ustedes que son probarlo. los amos de los juegos de mesa y Sí, todo sí, esto. sí, sí. Jugones. Los jugones, ¿ustedes son los jugones? Bueno. Exactamente. Este, Bueno, creo que cortamos, ¿no? sí, señor. No, nos vamos, no, todavía queda pensé mucho. Que ya Que me, todavía, me achaban. no, todavía nos pichamos, tenemos No, una no, misión pero que vamos, continuar. un corte, una quebrada y volvemos para hacerlo bien moderno, ¿viste? Usted Es un anciano. es un anciano. Podríamos decir, claro, Engage o un montón de boludeces. algo, ¿viste? Pero No, no. Bueno, bueno. ya volvemos con más remeras rojas por Tetris Radio. Remeras rojas. Los que sobrevivan vuelven después de la tanda. A primera vista,
Este universo puede parecer horriblemente mundano. Te sentís atrapado en una maraña de rutinas anestesiantes. Poco a poco, el indescriptible horror del tedio te asfixia. Por suerte, existen héroes que pueden rescatarte. Un grupo de aventureros decidido a arriesgarlo todo. Su integridad física y mental es secundaria a su deseo de hacer el bien. Pero por encima de todo, se atreven a hacer las preguntas existenciales que nadie más se atreve a hacer. ¿De quién será hija Rey? Para mí que es descendiente de Palpatine. Ah, no. Para mí es la tercera hermana trilliza Skywalker. La deben haber guardado en una cámara criogénica hasta que, bueno, pintó. Ustedes son unos ridículos. Es obvio que es hija de Miss Windu. Lo malo es que no son los del podcast que les vamos a pedir que escuchen. Se van a tener que conformar con Perdidos en el Éter, un programa dedicado a los cómics, la ciencia ficción, los juegos de rol y otros temas ñoños, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo. Pueden escuchar Perdidos en el Éter en radioether.tk o perdidoseneleter.evox.com. Esto es iVox con i latina b corta w-x. Advertencia, no nos hacemos responsables por deseos incrementados de consumir nerdeces o síntomas tales como saber más sobre cosas que solo son útiles para jugar a trivia. Comienzo espacio publicitario. Escribe a Marcellus Wallace, desgraciado llorón. ¿Y qué otra vez? ¿Y qué otra vez? Te reto de nuevo, maldito. No se deje intimar por el cine y los matones de Marcellus Wallace. ¿Qué no es una nación que conozca? ¿Hablan castellano en qué? ¿Qué? Castellano malnacido, ¿lo hablan? Cineficción, para estar informado y esquivar balas. Nuestra web www.cinefanía.com/cineficción. La escritura también puede ser un dibujo. Federico García Lorca, además de escritor, era un apasionado del dibujo. Con los pequeños grandes artistas podés descubrir muchos secretos mientras pintás y dibujás. Taller de arte para niños, espacio multicultural Punto de Fuga, Velasco 405, Villa Crespo. La Lumière, Escuela de Fotografía y Cine en Córdoba. Cursos para niños, jóvenes y adultos. Animación y postproducción. Abierta las inscripciones. Independencia 566. www.escuelalalumiere.com.ar. Búscanos también en Facebook. El Teatro Mandril abrió la jaula. Somos un grupo de artistas independientes, inventando, construyendo, realizando, trabajando. En nuestro espacio cultural en el barrio de San Cristóbal. De lunes a sábados, una catarata de talleres de arte. Alquiler de salas para ensayo. Te esperamos todos los días en Humberto Primo 2758. Esquina Jujuy. O búscanos en Facebook. Teatro Mandril. Desde la quinta dimensión. Cómics, papirolas y toda la música en vivo. Los jueves de 21 a 22 horas. Aquí en tetrisradio.com. En el diome de espacio publicitario. tetrisradio.com. De tu casa al laburo, 25 minutos. O mejor, 10 clásicos de los 90. tetrisradio.com. Sin música, la vida sería un error. Link. Servicios y redes. La más amplia oferta en venta de hardware, mantenimiento y abono para empresas, servicios Windows y Linux, equipos de video y seguridad. Visítanos en Avenida Gaona 1429, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O llámanos a los teléfonos 4581-6360 o 4581-6702. Nuestra web www.linksite.com.ar.
Búscanos en Facebook. Hoy quiero hablaros del Facebook. En www.facebook.com/Tetris Radio. ¿Querés tener un programa de radio y no sabes cómo? Envíanos un demo de tu programa junto con una breve descripción a hola@tetrisradio.com. Estamos preparando algo nuevo en tetrisradio.com y vos también podés ser parte de esta familia. Para más información, tetrisradio.com/hola. Fin espacio publicitario. Los viajes que no fueron. Y estamos de vuelta con Remeras Rojas. Bueno, hay gente que nos está escuchando, así que vamos a mandar saludos. Muchas gracias a todos. A los triquis del otro lado. Mando un saludo a Ale y a Amelia, que están ahí, que hace poco se sumaron a la familia de Star Trek, pero se vieron todo. O sea, hace poco y se cebaron y están a full. Así que mando un abrazo grande. A Ángel García, amigo, amigo de la casa, así que mandamos un saludo. Sí, un amigo Sergio también está escuchando, dice que igual todo lo que nosotros decimos él ya lo sabe, porque él sabe mucho de Star Trek. Sabe mucho de todo. Sabe mucho de todo, claro, obviamente. Sí, bueno, y yo por mi parte tengo que agradecer muy especialmente al señor Magnus, con el cual hacemos Perdidos en el Éter, que escucharon recién en la tanda. Recomendamos Perdidos en el Éter. Y ya que está, si pueden, vayan y vótenlos en los premios West, porque están buscando el podcast, el programa de difusión nerda uruguaya, y obviamente estaría bueno que nos voten a nosotros, Perdidos en el Éter. ¿No? Sí, obviamente. El programa, que lleva más de 5 años. No, más de 5 no, uno como 11, una bestialidad. En Uruguay ya son 5. ¿Cuántos programas puede haber? ¿1? Son un montón. Me vas a traer problemas con Magnus. Más de uno. Bueno. O sea, hacen más de un programa por uruguayo, entonces. Claro, hacen más de un programa por uruguayo. Está bien. Qué bueno, me encanta. Sí, me encanta. Está bien. Pero bueno, nos vamos a meter en la temática que ya escuchamos, ese hermoso separador. Sí, los trek que no fueron. Los viajes que no fueron. Exactamente. Son proyectos. 289 programas tiene Perdidos en el Éter. Me acabo. Una bestialidad. Perdón. Es un montón. Llegaremos. Si es que en este no nos morimos. Si no nos morimos, que está difícil porque tenemos la remera. Bueno, sigamos. Bueno, vamos a hablar de un proyecto que me parece una gran picardía que no se haya hecho, porque como decimos en este espacio vamos a hablar de un montón de proyectos que no son series, películas o lo que sea. Que es la 11ª película de la franquicia de Star Trek o la 5ª película dentro de la franquicia de The Next Generation. O sea, digamos, el post-Némesis. Exactamente. ¿Qué pasó? Bueno, a Némesis le va para la mora. Como el hurto. La Némesis es la película que termina la historia de la nueva generación. Yo ahí tengo un... A ver, no le va para el orto. Diga. A ver, dígalo. En realidad le va... recauda menos de lo que pedían que recaudara. Que no quiere decir que le vaya mal. No fue una película que le fue mal en recaudación. Pasa que le fue peor de lo que esperaba el estudio. Y la crítica la hizo pelota, claro. Pero digo, si el estudio hubiese recaudado un poquitito más, si hubiese llegado, y se hace cada porquería. Claro. ¿No? Mientras venda. Pero ¿qué pasó? Aparte no llegó al límite de lo que ellos querían. Y ese fue el verdadero problema. Bueno, lo interesante es cómo le ponen al título. Yo no sé si este es el título del proyecto, yo creo que no, sino el título que se le dan los fans, claro. Obviamente, porque si no es una locura. Que se llama, le pusieron Star Trek Avengers. ¿Por qué Star Trek Avengers? Porque había un cómic que se llama Avengers Forever, que dibuja Carlos Pacheco y lo escribe Kurt Busiek, en donde Rick Jones, corríjame, Rick Jones va juntando a un montón de Avengers de diferentes épocas para una amenaza de Kang y otros villanos, ¿correcto lo que digo? Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Pero principalmente, no importa, no es cuestión de spoilearlo, no. Sí, Kang está detrás y la mente... Rick Jones, que era la mascota eterna de Capitán América y mucho más Hal, que empieza a... Bueno, acá... Un 4 de copa. Sí. Un concepto... de hecho, no fue explorado en el universo Rick Jones, se lo olvidaron. ¿En el universo de lo cinematográfico de Marvel? Nada. Lo olvidaron. No veremos si en algún momento aparece. O no. Si no pasa nada. Tampoco importa mucho. Bueno, el concepto era lo mismo, pero acá sería con Picard. Exacto. La idea era una película escrita por John Logan, que era el guionista de Némesis, fue obviamente pero es un nombre conocido, John Logan. Sí, obviamente. Es un showrunner hizo la de los Monks, ya me voy a acordar. Y Brent Spinner estaba en este proyecto, metido en el guión. Exactamente.
La idea era esa, básicamente, un poco lo que contaba Leo, que Picard se tiene que enfrentar a una especie de team-up de supervillanos. Entre los que estaban Khan. Clásicos, exacto. O sea, volvía Khan. O sea, volvía Khan. Y bueno, ojo. nada. Y tenía que... Y obviamente, perdón, y otra vez estaba Shinsu también porque volvía después de Coso. Después de Nemesis. Digo, la idea era pegarla justo, Claro, digamos. Hacerla exactamente. bien y que sea... No tiene una continuación, pero más o menos, digamos. Claro. Digo, era importante eso. Claro. Bueno, y Picard juntando un Dream Team para enfrentarse a esta junta de megavillanos. Y entre este Dream Team que juntaba, ¿quién iba a estar, Fede? Uy, bueno, la idea era recuperar a Data antes de que explotara. Sí, a señor. pesar de que Before también iba a existir. Querían juntar a Odo. El doctor holográfico. El doctor holográfico. Iban a juntar a Archer también. Iban a viajar a la época de Enterprise y juntar a Archer. Y la idea era armar una especie de Dream Team con una tripulación con varios miembros de todas las series que habían estado en el aire en algún momento. O sea, básicamente una locura. Era una locura, posiblemente nunca les hubiera dado el presupuesto igual. Es que en realidad el problema era, a ver, con Nemesis la idea fue que la guita la pusieron y no llegaron a lo que esperaba el estudio. Acá no creo que hayan ni siquiera podido llegar a la guita que necesitaban para pagar toda la gente. No podrían hacerlo. A ver, era la idea que los tipos tenían, pero era una idea también que venían arrastrando desde Génesis. Claro. La idea de ellos ya en Génesis era hacer en realidad un team-up o un crossover entre TNG y TOS. Claro. Y ya no les dio y terminaron apareciendo Scotty y Chekhov un ratito. Ahí, nada más. Y bueno, y Kirk apareciendo ahí. Que hace el team-up con Picard. Con Picard, digamos. Pero ya ahí no les dio la guita para hacer lo que quería, que incluso se hablaba en algún momento, en una primera versión del guión, había un enfrentamiento entre las dos Enterprise. Claro, exactamente. Y qué sé yo. Bueno, o sea eso, que... ese concepto lo corrieron del primer draft del guión, porque tenían miedo de que la gente se pusiera de un bando y no del otro. Qué locura. Y que los fanáticos de TOS le tengan pica a los fanáticos de TNG y que los de TNG le tengan pica a los fanáticos de TOS. Y la idea era obviamente no llegar a eso. Pero esa estuvo en el primer draft de la idea y la tuvieron que correr porque pensando también en cómo seguimos vendiéndolo después, ¿no? Claro, tal cual. Y bueno, nada, y ya esas se les había ido de presupuesto, o sea que esta idea también tenía pocas posibilidades de progresar. Así a Nemesis le hubiera ido bien y qué sé yo. Vaya uno a saber en qué hubiera terminado, posiblemente en que hubiera aparecido Archer y no mucho más. Claro. ¿Entendés? Claro, o por ahí alguno de los actores de Deep Space. No, pero para Portos le daba, para ponerlo a Archer y Portos llega el presupuesto. Sí. A mí lo que me llama la atención de que ¿vieron cuando se anunció la película de Tarantino? Sí. Que Patrick Stewart dijo, che, yo quiero estar, y ahí se empezó a rumorear que sí iba a hacer esta película, este guión que estamos charlando ahora. Empezaron a decir, no, qué sé yo no sé, obviamente, no sé en qué va de terminar lo de la película de Tarantino de Star Trek que se va a hacer, pero bueno, yo no creo que sea este guión. Aparte ya con lo de Patrick Stewart confirmando la serie de Picard, lo veo difícil. La vuelta de Picard, que todavía no hay mucho más data, ¿no? De eso no. No, mucho más que eso. No, y en la de Tarantino sí se maneja en un secretismo absoluto. Esperemos. Bueno, pero en un momento empezaron a tirar este tipo de que iba a ser un Dream Team, de qué sé yo, bueno, que al final. Bueno, acá uno de los oyentes nos cuenta, Federico Fontana, un amigo de la casa, nos cuenta que hay un juego, que en algún momento yo iba a hablar de este juego, que se llama Star Trek Frontiers. Y la expansión toma esta idea. Mira. Y Khan aparece, está Kirk en el Enterprise C, y Khan aparece, pero manejando una nave Jemadar. Mirá vos. Ojo. Claro. Hay un bardo temporal, y obviamente en el juego lo que vas a hacer es ir reclutando gente de un montón de otras series. Entonces es como que hay un bardo temporal y aparece como es Khan, pero lo grosso manejando una nave Jemadar. O sea, interesante. Así que gracias, Fefe, por el aporte. Buenísimo. Buen dato. Así que bueno, un proyecto que nos quedamos con las ganas de. Definitivamente. Nos duele mucho. Nos duele mucho. Me parece, para mí, es la madre de los proyectos que a mí me duelen. Sí, obviamente. Por eso creo que arrancamos con lo grosso. Después era un cebamiento infinito. Después no sé con qué vamos a seguir, pero ya no. Sí, después cuando hablemos de que no fue Star Trek Academy humorístico, eso no va a quedar. Tampoco era para tanto. Claro, después de esto, nos vamos a quedar con las chiquitas. Sí. Bueno, vamos a tener que cortar y vamos a ir a pasar al otro tema, porque tenemos mucho de qué hablar, porque se viene el cerebro de Spock. Exactamente. Oh, mamá.
Sigamos con el cerebro de Spock. Sigamos con el cerebro Bueno, de Spock. teníamos un separador, pero no salió. llegó, ni por esto es radio en vivo. Y, Esto es las bondades del vivo. Los botones puede fallar. fallar la interferencia ¿Puede warp. fallar? Ahora sí. Ahí Aguante. estamos. El capítulo de la semana. Bueno, ahora sí nos metemos con la sección. Vino el separador como tenía que. Bueno, Cosa que queríamos estrenarlo, sepan disculpar. Sepan esta redundancia y estas cosas que pasan en el vivo. Bueno, nos metimos, como ya dijimos en el primer programa, que vamos a hablar de los, así en crudo, los peores capítulos. Capítulos de mierda. Capítulos de mierda. Bueno, Digámoslo, así, capítulos de mierda, sin filtro. Así embarrando, no. Capítulo de mierda de Star Trek y arrancamos con uno super asco. Jodido, ¿eh? El cerebro de Spock. A ver, lo tenían visto. Yo les voy a ser sincero, no lo había visto nunca. Mirá, qué loco. Sí, yo lo había visto y lo había sufrido en su momento. Y lo volví a sufrir. ¿Y usted, Velasco? Sí, también, ya lo había ¿Ya lo había visto sufrido? y ya lo había sufrido. Y esta vez me pareció peor incluso. Ya lo había como deleteado de mi cerebro. Es terrible. Bueno, por ahí muchos del otro lado, cuando nombramos el capítulo, ya saben lo que es, pero breve resumen. Hay una nave, se encuentra el Enterprise con una nave alienígena, se mete una tripulante y los duerme a todos, ¿correcto? Sí, señor. Sí. Los duerme a todos y se afana el cerebro de Spock. O sea, cuando los tipos se despiertan, los tripulantes se despiertan, lo encuentran a Spock en la enfermería y dicen: oh, no tiene cerebro. Y un vulcano solo puede vivir 24 horas sin cerebro. Menos mal, ¿no? Si fuera un humano, se hubiera muerto enseguida, pero bueno. Un momento, yo ahí defiendo una cosa. Esa está la fisiología vulcana. Claro, ese Star Trek, muchacho. Nunca lo dijeron antes, de ahora en más es canon. Un vulcano puede vivir una hora un día sin cerebro. Digamos. Aparte aparece una señorita bastante linda y que esa te genera un quilombo y te afana el cerebro. No, pero aparte es genial que no se hayan llevado el cuerpo también. ¿Por qué? No entendí. No entendí. Eso para la excusa para hacer la truchada que después hacen, cuando ubican el planeta donde es, y van toda la tripulación y se lo llevan el cuerpo de Spock. Bueno, animado, porque pero me estoy adelantando. Se estás adelantando en algo que para mí es lo más interesante que tiene el capítulo. ¿Qué? Que es que, claro, con esto de que no está Spock, que es el que supuestamente siempre resuelve todas las cosas tecnológicas y técnicas y científicas. Claro, el tipo está tirado en la cama. Bueno, el tipo no está tirado en la cama. Su cuerpo está tirado en la cama. No tiene el cerebro de Spock. Hay que empezar a ver cómo carajo rastreamos a esta navecita que se fue con el cerebro de Spock, ¿no? Y no es joda, pero si se dan cuenta es el primer momento en que todos participan y todos dan su granito de arena para decir algo. Claro, porque no está Spock, porque normalmente ¿cómo se resolucionaban las cosas en Star Trek? Kirk se da vuelta y decía: señor Spock, ¿qué piensa? O análisis. Y Spock decía todo y listo, vamos a lo que dice Spock. Claro. Acá no ahora está. Se da vuelta y no hay nadie. Se robaron el cerebro de Spock. Señores, claro. Bueno, entonces, Uhura, dígame qué le parece. Y Uhura dice que le parece, Chekhov dice que le parece, Zulu dice que le parece. Scott en un momento dice algo y está bueno. Es lo único que rescato del programa. De todo el episodio es malísimo todo el resto, pero ese está buenísimo. A ver, algo interesante que en el capítulo que pasa, que nosotros pusimos a ver quién es el guionista que hizo esto, ¿no? Sí. Y el guionista que hizo no era un 4, no era un 4, de hecho estuvimos investigando nosotros ahora. Sí, a ver, Shin Kun, una de las cosas que a ver, es un tipo que hizo muchísimo en Star Trek, pero también hay que entender por qué apareció el cerebro de Spock. Es el primer capítulo de la tercera temporada. Y ya sabemos en la tercera temporada qué pasó, había bajado el presupuesto. No, a ver, en la segunda temporada iba a ser la última. Claro. Y llovieron las cartas de los fans y dijeron, bueno, está bien, hay fans, bueno, sigue. No, pero cuando hablamos de llovieron en serio, ¿eh? Sí, eran toneladas de cartas, por ese momento, chicos, había que escribir en papel, ponerlo en un sobre y mandarlo por correo. Claro, nada de correo electrónico, email, WhatsApp. Nada, dijeron, bueno, sigue la serie, pero le bajaron jodido el presupuesto, hubo varios cambios, Roddenberry quedó como productor, pero dejó de ser el showrunner. O sea, ese es un dato no menor, porque todos los guiones pasaban por Roddenberry, claro. Roddenberry reescribía, manoseaba. Claro, que pase esto es importante. Acá eran todos, venían medio sin filtro. Entonces hay que ver por el filtro de quién pasó este guión, si ¿no? es que pasó. Si es que pasó. Claro, también es eso. O también la otra opción, que era lo que discutíamos antes fuera de aire, es que la posta es que les estaban pagando muy poco a todos. Porque el director también era un tipo grosso. Digo, Mark Daniels era un chabón que dirigió cosas grosas también en Star Trek y fuera de Star Trek.
Y la verdad que la dirección también es bastante chota. Todo es malo, Sí, actuaciones, estaban todo. todos a media máquina. Y además el tema de que estuviera Spock, porque obviamente los capítulos de Spock eran los que más vendían, los que más público habían tenido. Sí, de sí, hecho, de Amok hecho- Time es uno de los capítulos más vistos y los tipos dijeron, bueno, arrancamos con Spock y nos salvamos, pues vamos a tener miles de espectadores y la cadena no nos va a cancelar un carajo, y pasó todo lo contrario. El capítulo fue horrible, los recontraputearon y casi que este primer capítulo sentenció el final de la serie en esta tercera temporada. Como dicen por ahí, acá ya hay un oyente que nos dice que es cierto que puede para mucha gente no ser el peor. El problema es lo que desató el cerebro de Spock, ¿no? Que es como decía Fede recién. Es como que terminó de cavar la tumba, ya está. Después de eso no había mucha vuelta. Era remarla en dulce de leche en serio. Exacto, la serie arrancaba en -10 Claro. porque tenía a todos los ejecutivos de la cadena A queriendo las bocharla. puteadas. Exacto, y lo único que las podía salvar era arrancar pum para arriba, y arrancaron con lo peor que podían dar. Porque bueno, vamos a ir un poquito a explicar un poquito más, para los que no lo vieron. La idea era que Spock era el personaje principal, no podía no estar, ¿no? Digo, Spock era el personaje, genial, buenísimo. Pero lo único que hizo en todo el capítulo es caminar como un robot, porque sí, señores, el terrible. Dr. McCoy lo maneja su cuerpo con un control remoto de 7 botones. Y hace un ruidito de miércoles que a mí me ponía nervioso cuando usa los controlitos eso, y entonces se mueve como un robot. Es una porquería. Es una porquería. Y después, lo que es peor, lo ayuda al Dr. McCoy a reinsertar su cerebro y a reconectar Hermoso. todos los nervios para que Eso pueda es usar genial. su cuerpo. Es tremendo. Dr. McCoy, reconéctele las cuerdas vocales. No la parte de habla del cerebro, no. Las cuerdas vocales. ¿Cómo las cuerdas vocales están en la garganta, loco? Claro. Reconéctele las cuerdas vocales. Bueno, la cosa es que le reconectaron las cuerdas vocales al cerebro. Qué sé yo, capaz que en la fisiología vulcana las Están cuerdas por ahí. vocales están por ahí. Y Claro, Spock puede habla ser. y asiste en su propia operación. Hermoso. Y le Bien, dice- con medio cerebro conectado. Y le dice, bueno, asiste. no sé, por ejemplo, este nervio, genial. A ver, puedo mover el índice, siga. Ahora puedo mover la otra mano, genial. Siga por ahí, doctor. Y es como, ¿qué me estás hablando? Y además todo con una truchada porque no tenían Es berreta. un mango. Y es McCoy detrás de una mampara. Con una luz que le ilumina la cara. Metálica, y donde Nimoy tenía un cuarto de cabeza metido adentro. Claro, un agujero donde Como se un ve. juguete de agujero, pero no se gastaron en hacer un cerebro de cotillón. de Que lo podrían mentira, haber Ni hecho. siquiera en la computadora. La No. computadora donde va a parar el cerebro de Spock, que era la que controlaba el planeta. Tampoco, nunca se ve el cerebro. Nunca le dejan una cicatriz. Nada. Porque mágicamente le curan, le afanan el cerebro sin abrirle la cabeza. No sabemos cómo pasa. Una porquería. Todo mal, todo es Bueno, horrendo. pero Sí. también, aparte, digo, porque más allá de que vinieran a chorearle el cerebro a Spock, hay algo más de fondo, que es esa sociedad horrible que te presentan. Ay, por favor. Espantosa. Con donde estas mujeres con los botonitos que te generan dolor. generan dolor y placer. Placer. Claro, porque la cosa es así. Cuando la Enterprise encuentra al planeta, se da cuenta que en el planeta hay unos hombres, no te digo cromañón, pero más o menos, medios bestias. Los barbudos. Medio bestias. Son unos chabones con barba falsa y unas pieles, boludo. Vamos a hacer el No, bueno, es cierto, pero son medio tontos, digamos, ¿no? Sí, No sí, saben sí, hablar, sí, son sí. medio tontos, qué Sí, sé yo. Son Y como cavernícolas. Son como cavernícolas, y una de las cosas que dicen es que los otros, que no se sabe quiénes son, que son más chiquitos que ellos, porque estos tipos eran grandotes, más chiquitos que ellos y que le dan placer y dolor. Y vos decís, ¿qué carajo están hablando? ¿Sabés qué me hace acordar? Son las mujeres, boludo. A la historia de la máquina del tiempo, que están los Morlocks, pero como lo hicieron esa onda, pero no. No. Pero mal. Claro, pero mal. Entonces, ¿qué pasa? Los Llegan- Morlocks eran estos seres subterráneos, bueno. Claro, esto nada que ver, porque estos tipos estaban afuera y las mujeres estaban adentro. Y las mujeres también tenían esta cosa de que no tenían cerebro de nenes. De nenas. Sí, tenían la mentalidad de una nena, que ese caso, en el momento cuando McCoy le dice, Ay, por no, déjalo, Kirk, No le trates de Bill, no explicar. trates de explicar porque tiene la mentalidad de una nena. Y era tipo, no, ¿de qué está hablando? ¿Cómo sabe? ¿Cómo se da cuenta que tiene la mentalidad de una nena? Y ahí- Porque es el doctor. Y ahí sabe que aparecería Franchella y diría, es una Es nena, una nena. perdón, este No, comentario bueno, de mierda. y la cosa es que
la cuestión es que se llevaron el cerebro de Spock para que una supercomputadora maneje el planeta. Sí. Bien, obviamente Spock quiere su cerebro, aunque en realidad no está del todo convencido. Las charlas vía comunicador de Kirk con el cerebro de Spock. Ay, por favor. Son brillantes. Porque O sea, por algún motivo, por su comunicador, Kirk sintoniza la sintonía del cerebro y se puede comunicar por Spock. Y Spock dice, estoy en un lugar oscuro. No, ¿Dónde es que estoy? ¿dónde No, es que es tu estoy? cerebro. Aparte le vos decís. estás esperando que vayan a buscar la computadora y el cerebro y nunca pasa eso. No. O sea, en la amiga computadora te No. imaginas y nunca pasa. Yo lo que no quiero dejar de mencionar es que este capítulo tuvo un homenaje en la serie de los años maravillosos. De Sí, Wonder señor. Vision, que tenemos que subir el video de ese momento. Sí, que, sí. que con ese, con los niños versus las mujeres y que no entienden cómo se comportan Kevin, que se llamaba, ¿no? Pero bueno, tiene una réplica, o sea, tuvo un homenaje en un capítulo de los años maravillosos de Kevin creciendo con amor. Hermosa serie. Bueno, una de las cosas que tenemos acá es que, a diferencia de muchas de las cuestiones que marcaba TOS, de que cuando te presentaba una civilización, pasaba algo en esa civilización. Acá se llevan el cerebro de Spock, o sea, los dejan a la deriva, A la buena de Dios. a la buena de Dios. No, bueno, les explican que los hombres y las mujeres tienen que vivir juntos. Pero le dicen ellos y se van. Sí. Arréglense, macho. Y supuestamente McCoy acaba de decir, tiene una mentalidad de nenes. O sea, acaban de dejar a toda una civilización de infradotados a que se arreglen como sea. Es lo peor que... Es espantoso. El planeta de los macristas. Es espantoso. Es una cosa... Porque aparte, como tienen que cortar rápido, porque esa es otra de las cuestiones. En este capítulo es donde se ve la peor actuación de Shatner de toda su historia. De todo, yo creo. Es muy malo que ahí todo. empieza la shatneriada, como, La shatneriada, como hablamos que- fuera de aire. Claro, que es la sobreactuación de Shatner. Aquí en un momento se le tira al piso de rodillas y vos no entendés por qué carajo Kirk haría eso. Es A rogarle por Spock. Spock, estoy a punto de arrodillarme para que nos lo devuelvan. Sí, yo lo vi este capítulo con mi novia y mi novia decía que acá también empezó todo el tema de emparejar a Spock y Kirk, que igual venía de Que lo hagan antes. pareja, Pero ellos que son la pareja inventora del Slash. Mira. Algún día hablaremos de eso. Hablaremos también. de eso. Tenemos que hablar. Sí. Pero bueno, pero sí, es todo muy homoerótico también no, es la tremendo. relación entre ellos. Y en este capítulo se nota, pero sobremanera. Sí, la verdad que muy terrible. como capítulo de mierda, es un capítulo de mierda. Capitulazo nuevo, de mierda, Puede no Fue ser el elegido peor. como el peor capítulo de la historia de Star Trek. No solo de No TOS. todo de TOS, O sí. sea, como el peor capítulo de Star Trek de todo De la Star vida. Trek. Sí, Bueno, sí, también sí. hay Y mucho- está considerado como uno de los peores capítulos de la historia de la ciencia ficción también. Quizá todo esto es un poco exagerado. Sí, también hay que ver que la gente Pero se así es. ensaña mucho y como de costumbre está bueno que buscas en internet y empezás a replicar. Digo, si lo analizás, tiene algunas cositas interesantes. No, obvio, ¿no? estas cosas parten, ¿no? De que alguien dice, esto es lo peor, es como Plan 9 del espacio sideral. Sí, que señor. alguien dijo, esta es la peor película de la historia y quedó. Sí, exacto. Quedó y se empieza a replicar, digamos, porque si no... Tal cual. Bueno, es esto. Esto ha sido el capítulo de la semana. el capítulo de mierda de la semana. La semana que viene ya lo anunciamos. Vamos con uno de TNG. Obviamente, porque es lo que sigue cronológicamente. Es Código de Honor. Código Y de vamos honor. a tener una anécdota del crucero de Star Trek que nosotros hemos viajado acá con él. Sí, y tuvimos la suerte de verlo con running commentaries de Denise Crosby y Michael Dorn en vivo. Exactamente. Así que nada, traeremos algunas anécdotas jugosas Sí, sí. más. Pasamos a la siguiente columna. Libros Trek. Bueno, antes de breve, vamos a mandar un saludo a Dani, Dani Acosta que nos está escuchando, que acá nos dice, salud, che, tiene razón, está firme Tiene ahí, razón, sí, sí, firme sí, sí. ahí, a pesar de Salud. que no le gusta mucho son las películas, se engancha a él, le gusta de Trek, pero bueno, así le mandamos un saludo grande. Bueno, este libro es de mucho, porque no solo está dando también nombre al programa de alguna manera. Es cierto, digo, cuando elegimos hablar de Star Trek, en su momento también elegimos, teníamos que elegir un nombre. Y la verdad que siempre, ¿no? El espacio, la frontera final, podíamos caer en cualquier cosa. Y justo yo había leído este libro hacía poco, y la verdad que Remeras Rojas, de John Scalzi, no es un libro Trek, pero es un libro Trek.
¿no? Digo, no es un Exactamente. libro de Star Trek, o sea, canon, con historia, con personajes, no aparece ni Kirk, ni Spock, ni nada, pero no deja de ser un libro Trek. Porque habla de justamente los remeras rojas y esta cuestión de que es Vox Populi, que nosotros también lo tomamos como parte de nuestro de nuestro moto, digamos, nuestro leitmotiv, y los remeras rojas la cagan siempre, terminan siempre muertos. Exactamente. En TOS. Bueno, en TNG también. En TNG también. ¿Y eso Y por, bueno. por qué viene el origen? Por los extras. Porque eran actores extras. Bueno. Exacto, sí, y la novela plantea un poco eso. O sea, son tipos que los transfieren de otra nave a la nave Intrepid. Sí. Al Intrepid, exactamente. Un Sí, gran mal nombre, no me nombre acuerdo. icónico, Claro. icónico, ¿no? Al Intrepid, y los tipos descubren eso, que cada vez que bajan en una misión, los que van junto con el capitán y qué sé yo, se mueren. Perdón, Fer, ¿sabes qué esto me hizo acordar a Galaxy Quest, el personaje de... Del que tiene remera roja de que sabe que va a morir. Claro. Del maestro, de Sam Rockwell. Sam me acuerdo, Rockwell, ídolo. Sam Rockwell. Que chabón, Exactamente. bueno, que hay eso de chiste con esto de Galaxy Quest, una parodia. Está Bueno, justamente una de las cosas que plantea el libro es que hay un porqué. Acá tenemos Fede quiere contar un poco más, yo estoy tratando de frenarlo que no lo cuente. Hay un porqué pasa eso de fondo. Hay un porqué los remeras rojas cada vez que bajan la terminan palmando. El libro se llama así. Remeras rojas, como Así, nosotros. lo pusimos en Red los Facebook, shirts, pero exactamente. Red shirts, como nosotros, exactamente, remeras rojas. El que lo haya leído, si no le gustaba Star Trek, se perdió mucho, porque tiene muchas referencias de Star Trek, pero a la vez una de las cosas que tiene Scalzi es que lo hace para todo público. Entonces, si bien hay muchas referencias, no son necesarias para entender el libro. No, obviamente se entiende perfectamente por Y eso está buenísimo. Sí, ni hablar. Te plantea que no hay hay una unión federal, creo que se llama, Sí, algo así. en vez de la Federación Unida. Está la Intrepid, que es la nave insignia, en vez de la Enterprise. Es como Orville también, ¿viste? Claro, Que exactamente. es así. Se ven las referencias, pero si no las entendés, también sigue siendo un muy buen libro de ciencia ficción. Bueno, hay un capítulo de Black Mirror. Exactamente. Bueno, Sí, hay un también. montón de réplicas. Sí, obvio, está lleno, es muy fácil. Es muy fácil. Es muy fácil. Bueno, una de las Tiene cosas- 5 elementos Star Trek muy reconocibles que si los copiás ya está, alcanza. Pero Todo el tema es mundo se hacerlo da bien. cuenta. Y este libro está Está muy bien. bueno, como está acá. Está muy bueno. Sí, Sí, está muy bueno. Sí, Scalzi, una de las Está- cosas... es el autor es John Scalzi, ¿no? John Scalzi, sí. Vamos a decir. Scalzi, a ver, viene... Más allá de que este libro ganó un premio Hugo, Ganó premio Hugo. Claro. Premio Hugo es el premio más importante de ciencia ficción. obviamente, pero aparte él ya venía de ganar premios antes con su saga de La Vieja Guardia. Old Man's War. Old Man's War, sí, La Vieja Guardia se tradujo en castellano. Scalzi empezó a laburar a nivel full es un tipo que nació en el 69, no es tan grande, y empezó a laburar de escribir libros recién en el 95. O sea, relativamente hace poco. ¿Sí? 20 y pico de años. Claro. Y ya metió varios Montón. premios, ¿eh? Él que tenía blog, tenía... Él tenía un blog de donde escribía y largaba sus cuentos. Y es más, el primero, creo que sí, Old Man's War, lo iba largando serializado en el blog, hasta que Bien. vino alguien y se lo compró y lo editó. Hermoso. Y después ganó el premio. Un premio, no hubo un Saturn, creo que es. La vieja... Breve, ¿qué trata la vieja guardia? Por lo menos la premisa. La Vieja Guardia, lo importante es que los viejos, los que se están por morir, en realidad los que se están por morir, cuando llegan a una edad, los sacan de la Tierra y los mandan afuera. ¿A qué? Supuestamente, para la gente de la Tierra no se sabe. Lo único que sabe es que es una especie de retiro. Claro, de como una jubilación. Una jubilación. Pero ¿qué pasa? Cuando se van para allá, se dan cuenta que el ejército de la Tierra necesita nuevos cuerpos. Entonces, no cuerpos, sino mentes. Entonces, le agarran la mente de los viejos que tienen un montón de experiencia y conocimiento por haber vivido 70, 60, 75 años, que en realidad lo que le faltan es el cuerpo, es el manejo del cuerpo. Pero la mente Claro, la tienen la bien mente la tienen. y la meten en cuerpos nuevos. Mira. Que no solamente Como son Avatar. cuerpos nuevos, no, bueno, parecido, pero no solamente cuerpos nuevos, sino que aparte son como fundas, porque son posta cuerpos que se pueden llegar a intercambiar, pero aparte están mejorados genéticamente, Genial. con un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, hay en un momento, es una saga de 5 libros, el último salió en 2015, yo llegué hasta el 2004, hasta el cuarto libro nada más. En un momento aparece una nueva humanidad, digo, porque se plantean algo totalmente distinto, porque es bueno, ya que podemos hacer genéticamente modificar nuestro cuerpo, dejan de ser humanos y Claro. pasan a tener, por ejemplo, propiedades de planta, propiedades de piedras. Flasherísimo. ¿Entendés? Porque claro, empiezan a mezclar ADNs de cosas. Es la locura, Y hay buenísimo. tipos que pueden directamente respirar en el espacio. Claro.
Y bueno, esto es lo que va a las novelas que fueron las más populares. Las más populares de hasta Scalzi. hasta Remeras Rojas que ganó el Lu. Exactamente. Bueno, Remeras Rojas es del 2013. Y Remera, en breve, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasa con esta tripulación? ¿Esto se aviva? Descubren que hay algo. Descubren que hay algo de fondo. Descubren Bueno, lo no me que dejan pasa. contar lo que pasa. No lo cuente exactamente lo que pasa. Igual está en el resumen del libro. Yo después lo leí cualquier resumen del libro aparece. Pero bueno, pero si no querés no cuento. Pero sí, ellos descubren qué pasa. ¿Por qué se mueren? Porque son remeras rojas. Y bueno, exacto. Y tratan de modificarlo. Porque obviamente no se quieren morir. De modificarlo porque no quieren morir. Claro. Bueno, ¿les gustó el libro? Sí, me gustó. ¿Te gustó? Pero vos tenías algunas reservas. Sí, tengo unas reservas, pero tengo que contar lo que pasa. Eso es lo que me molestó. Me molestó la explicación. Pero ahí está, bueno, está bien, lo estás diciendo. Sí, vos no, a vos a mí me encantó, me pareció maravilloso. Pero igual escribe muy bien y el libro y es está ameno, muy ¿no? bueno, es súper entretenido. Y se puede conseguir en... Tiene 250 páginas, 300 páginas. Se puede conseguir físico y también... Se puede conseguir físico en castellano y en inglés. Eso está bueno decirlo para que aquel que le gustó lo que dijimos lo quiere buscar. Si no, se y puede si no, se puede descargar tranquilamente, pues está también en castellano, y en inglés, en portugués, en italiano. Sí. Y en ruso. Y en ruso por si alguien quiere. Chekhov. Claro, obviamente. Otras cosas que tiene, que está bueno, es que ahí se demuestra que Scalzi tiene un amplio espectro de su narrativa. Digamos, porque los últimos 3 capítulos, que son como los epílogos, están escritos totalmente distintos de lo que es el libro. Exacto. Tiene un porqué, de nuevo, no lo queremos contar, tiene un porqué, están escritos así, pero no, cambia. En realidad no tiene un porqué. El porqué están están escritos así, no. Pero lo que el tipo hace es escribir cada epílogo en una persona distinta. Exacto. Escribe uno en primera persona, uno en segunda persona y uno en tercera persona. A pesar de que el primero está escrito, la primera parte está escrita en tercera persona omnisciente, narrador omnisciente común y corriente. Narrador omnisciente común y corriente, digamos. Y después toma esa postura para los epílogos, que está muy bueno. O sea, hace epílogos con 3 personajes que aparecen ahí, que ni siquiera son de los protagonistas. No, son otros 3 personajes y hace un epílogo con cada uno, que está buenísimo. Para mí es lo mejor del libro, casi los epílogos. Y aparte te rompe la narrativa del libro. Sí. Muy interesante. Es genial. Los epílogos, la verdad, son brillantes. Es una muy buena novela y la recomendamos fuertemente. Sí, fuertemente. Pasamos, ya estamos cerrando el programa, pero nos queda para de postre las efemérides. Sí, señor. Esta semana en Star Trek. Bueno, vamos, decimos que nos va a durar un año, pero no importa, arrancamos y estamos en el mejor momento, puede ser el primer programa. Así que tenemos, Mael, ¿querés arrancar? A ver, la idea es hacer siempre, como dice el separador, esta semana en Star Trek. Pero nosotros empezamos un 19 de noviembre por algo en especial. Empezamos un 19 de noviembre porque un día como hoy nació la que para mí es la mujer más hermosa de Star Trek. Acá hay algunos que disienten. Que es la actriz Terry Farrell, o mejor conocida como Jadzia Dax. Así es. No, pero no disentimos, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Yo lo que te puedo discutir es que hay otras que están por ahí igual de buenas o algo así. No disentimos en eso. Lo que sí, nos reímos que por eso arrancamos el programa. Claro, la fecha. Un 19 de noviembre por Terry, que te queremos mucho. Y se la quedó el hijo de Spock. ¿A vos te parece? ¿A vos te parece? Ahora se llama Terry Farrell Nimoy. Yo estaba Terry Farrell Spock, pero no. Qué bueno. Sí, bueno, y otro que aparte cumple este día, justamente hoy, 19 de noviembre, pero que nació en 1953, o sea, 10 años antes que Terry Farrell, que no le importa a nadie. Se lo ve mucho peor. Y se lo ve mucho peor, definitivamente. Es Robert Bertram, el señor Chakotay, pero bueno, ese no le interesa a nadie. No le importa nada. No, la verdad que no. Bueno, y también yendo un poco para atrás y haciendo un poco de trampa y rompiendo nuestra propia consigna de esta semana en Star Trek, ¿no? Pero es un hito muy importante que pasó este mes, un 1 de noviembre, pero de 2005. Moría Michael Piller, ¿no? Guionista, personaje productor, muy creador, uno de los pilares fundamentales de la época post-Roddenberry, digamos. Sí, del Star Trek moderno. Exacto. Definitivamente. Piller, una de las cosas... A ver,
¿Por qué decimos esto? Para los que no lo sepan, Piller es creador de DS9, fue productor ejecutivo cuando se fue, cuando Roddenberry dio un paso atrás en Sí, TNG. crea los Borg, o sea que es un poco el alma mater de lo que pasa a ser TNG a partir de esa tercera temporada. ¿Se acuerda cuando arrancamos el programa dijimos, ¿cómo me engancho con esta de TNG? Y terminamos con el final de tercera temporada, inicio de la cuarta. Eso es Piller. Eso es Piller, es el capítulo de los Borges, en dos partes. Y obviamente Piller después siguió en todo lo que es la Star Trek moderna, y no solamente es el creador de DS9 y escritor de un montón de guiones, piloto, digamos, ¿no? Principalmente del piloto. Sino aparte también de Voyager. Y también del escritor del piloto. Fue guionista del piloto de Voyager. Y obviamente, como los Borg eran lo suyo, también fue guionista de First Contact. Mi película favorita de Star Trek, First Contact, él es el involucrado y por eso es gloriosa, con dirección de Jonathan Frakes, maravillosa. Pero encima hermosa película. Hermosa película. Y él también fue el responsable de la creación de los Maquis. Exactamente. Así que mirá. Sí. Es más, él fue el guionista de Ensign Ro, digamos. Creador de los bayorianos. Exactamente. Pero venía de una fuerte, unas creaciones interesantes, unos guiones interesantes en Miami Vice, en División Miami, como se conoció acá. O sea, el tipo tenía un laburo ya anterior. Era grosso. Y empezó como escritor en TNG y pasa a ser productor y productor ejecutivo, y después termina siendo productor de varias series. Sí, como la Dead Zone, La Zona Muerta, que está basada en la película de Cronenberg. Exactamente. También ahí es creador, productor ejecutivo y también escritor, sí. Bueno, o sea, grosísimo. No, uno, es como decimos, están Braga, obviamente Roddenberry, está Braga, está Piller, Rick Berman y Berman. Son esos cuatro, bueno, y ahora Kurtzman, digamos, ¿no? Bueno, y Ronald D. Moore. Sí, bueno, pero es fundamental, pero claro, sí, nunca fue productor. No, sí, de Deep Space, sí. Sí, pero en realidad, a ver, las cosas que hace, estaba detrás Berman, entonces es como que la cabeza es él, digamos. Eran ellos, sí. Claro, si bien no eran showrunners, eran los que determinaban diciendo sí o no, digamos. Entonces, es como que es alguien importante. Y como dijimos recién, falleció un 1 de noviembre de 2005, no podíamos no nombrarlo. Exactamente. Bueno, vamos al 20 de noviembre, o sea, mañana, pero de 1995. Se estrenaba La Espada de Cales, ese capítulo de Deep Space Nine dirigido por Lee Burton. Que dirigió muchísimo, Jordi, ¿no? Sí, Jordi LaForge, que dirigió un montón de capítulos. Un montón. Jordi siempre, gran capítulo, Jordi, el siempre virgen. Exactamente. Bueno, el 21 de noviembre, déjamelo a mí porque tengo que decirlo. Porque también nace alguien en 1965, alguien que al principio, cuando lo conocimos por primera vez, se llamaba Siddig el-Fadil. Sí, 2 temporadas le duró. 2 temporadas, después apareció como Alexander Siddig. Pero en realidad, su nombre completo... Es un trabalenguas esto. Estamos hablando del Dr. Bashir, obviamente, de DC9. Su nombre completo es... Voy a respirar. Dale. Siddig el-Tahir el-Fadil el-Siddig el-Abdeharman el-Mohamed Ahmed el-Abdel Karim el-Mahdi. Tomá, lo dije. Es un trabalenguas. Bueno. Ese es el nombre de Siddig el-Fadil, muchachos. Es un trabalenguas. Alexander Siddig, como se hace llamar ahora, hizo de Ra's al Ghul también. Es mucho más fácil. Sí, un actorazo, a mí me encanta. Lo amo. Gran capítulo. En 1988, se estrena un capítulo que es terrible también. De el preferido de Leo. No, para nada. De la segunda temporada de la nueva generación, que es The Child. The Child, como más le gusta. Bueno, pero lo importante no es la lucecita que embaraza a Troy, sino que lo importante que es... Aparece esto es lo importante, la primera aparición de Guppy Goldberg como Guinan y también la doctora Pulaski, esa doctora que reemplazó al personaje de Crusher de Game McFadden porque se peleó con los productores, le echaron. Y como no pegó, la tuvieron que traer de nuevo. Exactamente. Totalmente. La doctora Pulaski, que es una actriz que había estado en la serie original de Trek. En 1994 se estrena Defiant, capitulazo de Deep Space, donde aparece Thomas Riker por segunda vez, digamos, después de su primera aparición en TNG. Recuperan a ese personaje y además lo hacen ser miembro de los Maquis. Un capítulo realmente muy interesante, impresionante. Muy interesante. El 22 de noviembre, vamos a hacer un poquito más rápido, pues si bien es una historia conocida, en 1968 se estrena Pleto's Stepchildren, que es el episodio de Star Trek que cualquier fanático de Star Trek lo reivindica como el primer beso interracial en la televisión abierta. Porque está el beso entre Kirk y Uhura, digamos. Exactamente, pero no es cierto. Sabemos que no es cierto.
hace unos años después, unos años antes, Sammy Davis Jr. había besado a Nancy Sinatra en un programa que había salido en el 67. Y aparte, en el 66, en The Man from U.N.C.L.E. o El Agente de Cipoll, como se lo conoció aquí, había un personaje de origen asiático y obviamente David McCallum se lo lengüeteaba. Pasa que como es inglesa, claro. A nadie le importa. Pasamos al año 1996 y se estrena la película que mencionamos antes hablando de Piller, que es Star Trek First Contact. Eso fue en Estados Unidos. Porque en Argentina se estrenó el 17 de julio de 1997. ¿Gracias a quién? ¿A ustedes? Gracias a, entre otras cosas. Entre otras cosas que nosotros estuvimos ahí juntando firmas y qué sé yo. No fue gracias grupo a nosotros. Grupo de fans de Trek. Pero un grupo de fans de Trek. Y gracias a eso yo la pude ir a ver al cine. Hicimos lobby para que se estrene. De nada, Leo, bueno. Sí. Pararse de frente de la facultad y decir... Hola, quiero que firmen esto para que se estrene Trek y me abuchen y no la pueda poner nunca más en toda mi carrera de la facultad. Pero lo hicieron. Pero vos fuiste al cine, así que... Exactamente, gracias. Fui yo con mi hermano, así que bueno, bien. Genial. Bien, 2 entradas se vendieron. Dos entradas. En el 2003 se lanzó Memory Alpha, una gran web de información Trek. En el 2003... el 22 de noviembre se lanza Memory Alpha. El 24 de noviembre, pero ya de 1947, hace ídolo. nace un maestro, Dwight Schultz, ¿no? A esta altura no hace falta aclarar quién es, calculo. Pero ¿no? bueno, todo el mundo lo conoce como, todos los Trek lo conocemos como Brócoli. Claro, ¿no? Brócoli. Como Barclay. Exacto, pero el papel que lo hizo famoso obviamente fue el del teniente Murdoch. El loco Murdoch en Brigada, exactamente. Ídolo. Y 10 años después... Si no era teniente, era capitán. Era capitán, exactamente, porque piloteaba. Teniente era Peck. El 24 de noviembre, pero de 1957, nace Denise Crosby. Ídola. Genia. Una genia. La hija de Bing Crosby. Y que ella comanda los documentales Trekkies. Exactamente. Una ídola Tasha Yar. Y otra después, que se fue medio a las puteadas. Otra que se fue medio a las puteadas. Sí. Pero eso se fue porque se quiso hacer estrella de cine y no le salió. No la pegó, después buscó una. Después, ya hablaremos de ella en otra sección que se llama El actor de la semana. Exacto. Claro. Bueno, y para finalizar tenemos 1966. ¿Qué se estrena? Se estrena The Menagerie parte 2, o sea, el cierre de la saga donde en todos te cuentan, reusan The Cage. Exacto. ¿No? Digo, ese capítulo choreo, porque es un choreo. Claro. En realidad no, bueno, porque The Cage nunca se había pasado. Nunca se había pasado. Hoy cuando vos lo ves y te incluyen The Cage en los DVDs o incluso en Netflix, parece de refrito. Claro. Pero si vos pensás que originalmente The Cage nunca se había dado, está bueno. Claro, porque The Cage, para los que no lo saben, es el piloto de Star Trek que no funcionó y la cadena le pidió ciertos cambios. Exacto. Y ahí sacaron The Man Trap. Ahora, con Menagerie lo que hicieron, lo dividieron en 2 partes, la verdad que está bueno el capítulo, ¿no? Más allá del refrito, es un muy buen capítulo. Y lo estrenaron en el 67 y el anterior, obviamente, la parte 2, el anterior se había estrenado la semana anterior, 17. Bueno, y para cerrar, el 25 de noviembre, pero de 1920, hace mucho tiempo atrás, nació Ricardo Montalbán. Ídolo. También. El villano de. Que no se acuerda nada, el villano de Freakazoid. Era el señor Gutiérrez. El señor Gutiérrez, totalmente. Bueno, nada, todo eso fueron las efemérides de esta semana. No fuimos del horario, pero nos pasamos un poco. Pero bueno, recordamos, esto fue todo. Recordamos las vías de contacto. Sí, Facebook.com/remeras rojas. Sí, señor. En Twitter.com/remeras rojas o @remeras rojas. Y en Instagram @remeras rojas, porque si no la community manager me va a matar. Si no decimos digamos que estamos en tetrisradio.com. No nos tenemos que bueno, olvidar. si no morimos, volveremos la semana que viene con mucho más remeras. Agradecemos a Gonza que nos va a estar ahí firme en la operación. Que él tiene el programa de Los Peores. Exactamente. Que estuvo un ratito antes de nosotros. Y ahora tenemos que pedir que nos transporte, así que ojo con lo que hace Negro. Sí. Vamos a ver esperemos volver la semana que viene. Esperemos. Bueno, ojalá. Ha sido un gusto. Bueno, chicos, muchas gracias. Ha sido una velada apasionante. Apasionante. Y por más Star Trek. Exacto. Por supuesto. Fascinante.